Muy buenos días chicos, hoy día vamos a empezar y vamos a continuar también los temas tratados sobre la historia peruana. En esta oportunidad le estamos dando continuación a la clase que ya hemos tratado anteriormente, referido pues a la convivencia, a la etapa de la convivencia que fue pues el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En esta oportunidad, como están observando en su pantalla, vamos a hablar sobre la época corta, ¿ya?, de la llamada Junta Militar y también sobre el primer gobierno del señor Belaúnde Terry. ¿Ok? Pasamos entonces a hablar sobre la Junta Militar. Esta Junta Militar ha presidido pues entre el año 1962 y 1963. Recuerda que esta Junta Militar ya tiene un antecedente. ¿Cuál es? Lo que ya hemos mencionado anteriormente, el llamado Gobierno de la Convivencia de Manuel Prado Ugarteche de 1956 a 1962. Recuerda también que el origen de este gobierno, ¿ya? De este gobierno ha sido, ¿qué cosa? Un golpe de Estado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente dentro de las elecciones que se realizaban en 1962, quienes en ese entonces los candidatos fueron Aya de la Torre por el APRA, Belaúnde por Acción Popular y Odría por Unión Nacional Odrista, el APRA va a obtener pues la primera mayoría, pero no alcanzó el tercio de votos que pedía la Constitución, por lo que el Congreso, obviamente de mayoría aprista, debía elegir al nuevo presidente. Ante ello, las Fuerzas Armadas pues dieron un nuevo golpe de Estado. ¿Para qué? Para evitar el triunfo aprista. Muy bien. Entonces, ¿qué fue el gobierno de la Junta Militar que presidió entre el 62 y el 63? Fue pues el llamado llamado el primer gobierno y el primer golpe institucional de las Fuerzas Armadas. Ahora, también cabe señalar que todavía nos encontramos dentro de un contexto internacional, que es pues el desarrollo de la llamada Guerra Fría y el estallido de la Revolución Cubana. ¿Ok? Ahora, debemos de hablar sobre la Junta Militar. Esta Junta Militar ya tuvo dos fases. La primera fase, como lo están viendo en la imagen, está presidida por el señor Ricardo Pérez Godoy, 1962. Ricardo Pérez Godoy, en su corto gobierno, ya va a generar la ley de bases de la reforma agraria. También va a formar la Comisión Nacional de Cultura, hoy conocido como el Instituto Nacional de Cultura. Ahora, la segunda fase de esta Junta Militar, 1963, va a estar presidida por el señor Nicolás Linley, 1962 todavía, ya casi finalizando ya para el 63. Él lo que va a realizar es lo siguiente: va a convocar a elecciones presidenciales, Nicolás Linley, 1963, en las cuales pues va a salir vencedor un nuevo candidato, quien va a ser el señor Fernando Belaúnde Terry por Acción Popular. Y obviamente el APRA y la Unión Nacional Odrista, conocido como el UNO, fueron derrotados en estas elecciones de 1963. Entonces, vamos a ir a hablar sobre el primer gobierno de Belaúnde Terry, que va desde el año 1963 al año 1968.
¿Qué fue el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, conocido como el arquitecto? Pues fue un gobierno de carácter reformista. Obviamente que va a representar los intereses de quién, de la clase media, en alianza con quienes, con el capital extranjero y con el respaldo político también de un partido. ¿Cuál fue? Democracia Cristiana. Ahora, este gobierno de Fernando Belaúnde Terry también contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas al servicio de quién, de la burguesía intermediaria, o sea, de la clase media, para evitar obviamente el ascenso al poder de los sectores grandes, o sea, los llamados oligarcas. Fernando Belaúnde Terry, tenía un lema conocido como el Perú como doctrina. Ahora, él dentro de este primer gobierno tuvo que enfrentar una fuerte oposición de la alianza APRA-1, que tenía la mayoría en ese entonces dentro del Congreso, y bloquearon todos los intentos de reformas que él quería realizar. Fernando Belaúnde Terry expresó una mentalidad reformista en su obra La conquista del Perú por los peruanos. Esa fue una obra que él escribió. Ahora, ¿cuál ha sido el origen? Ya saben, las elecciones del 63 entre Belaúnde y el APRA-1. ¿Quién sale ganador? Belaúnde. En el aspecto económico, Fernando Belaúnde Terry va a realizar las siguientes acciones. Va a crear el Banco de la Nación. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de centralizar la recaudación de impuestos. Ahora, esta entidad en ese entonces va a reemplazar a la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones. También en esta época se va a triplicar la deuda externa, o sea, no se está pagando la deuda que el Perú tiene. También se van a generar diferentes problemas económicos, como lo fue pues la devaluación monetaria y la crisis fiscal. También dentro de la economía, Fernando Belaúnde Terry va a promover el cooperativismo, que significa que va a realizar o va a haber una mayor participación de la población en los proyectos comunitarios. También como lo ven allí, se da la ley de reforma agraria que va a ser obstaculizada. ¿Por quién? Por el APRA. Y no y obviamente para que no afecte a los grandes terratenientes. Algo que también se puede mencionar fue pues que se crea la Universidad Nacional Federico Villarreal en 1963. Y así se facilita la apertura de otras universidades privadas. Vamos a hablar ahora sobre su sociedad. Dentro de la sociedad van a surgir las diferentes guerrillas, conocidas pues como el MIR y el FIR. ¿Quiénes eran el MIR y el FIR? Eran guerrillas que habían nacido en ese entonces, ¿ya? Con el objetivo de ser como un foco, ¿no? Un foco que llame la atención. El FIR o el MIR, vamos a hablar primero sobre el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y el FIR, ¿quién era? Era el Frente de Izquierda Revolucionaria, que estaba presidida por el señor Hugo Blanco. Ya saben que Hugo Blanco nace pues desde el momento que el APRA traiciona sus ideales, Hugo Blanco se separa de él. ¿Ok? También vemos pues que en esta época el gobierno explota mano de obra en construcciones, como lo fue pues el aeropuerto Jorge Chávez. También las construcciones de la carretera marginal de la Selva, ¿ya? También la construcción de la vía expresa Grau
y también los complejos habitacionales para la clase media. Estas guerrillas que anteriormente hemos mencionado ya surgieron más o menos en el año 65. Estos movimientos han estado inspirados en las llamadas guerrillas de Cuba, ¿ya? Ellos, como les vuelvo a repetir, eran un foquismo, ya querían llamar la atención, pero ya saben que estos movimientos fuera de ese territorio fueron reprimidos con el apoyo de Estados Unidos. También algo que se puede mencionar es que se promulgó la ley de municipalidades. ¿Para qué? Para elegir alcaldes provinciales y distritales. En Lima fue elegido por primera vez, o sea, un primer alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, del Partido Popular Cristiano, quien mandó a construir, como le vuelvo a repetir en esta época, la vía expresa del Paseo de la República. ¿Ok? Bien, por aquí vemos unas imágenes de las guerrillas y la carretera marginal con Belaúnde Terry. Luego tenemos lo siguiente en política. La llamada Acta de Talara. El gobierno reformista de Belaúnde firma un contrato con el International Petroleum Company, conocido como la IPC. Pues en este documento, en esta acta, se estipulaba que los yacimientos de petróleo sean devueltos al Estado peruano, pero a su vez, este vendería el petróleo a la IPC, quien seguiría obviamente controlando la refinería. Se produce el llamado escándalo de la pérdida de la página 11. O sea, no estaba la página 11 del Acta de Talara, donde figuraba pues el precio que la IPC pagaría por el petróleo. La prensa y la opinión pública en ese entonces repudiaron este hecho y fue obvio que el acuerdo era poco favorable para el Perú. Por ello, pues había desaparecido esta página. Es así, pues, como va a llegar el fin del gobierno el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, porque por ello los militares van a aprovechar esta crisis política para dar un golpe de Estado institucional. Esta vez, este golpe de Estado, cogiendo como pretexto la pérdida de la página 11 de la IPC, va a ser realizada por Juan Velasco Alvarado. Es así como termina el gobierno de Belaúnde Terry y también él va a ser deportado. Muy bien, chicos, entonces con esta explicación sobre la Junta Militar y el primer gobierno de Belaúnde Terry hemos culminado. Gracias.